Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos y de energías renovables y un entrañable amigo de este espacio. Mi querido Fluvio, gracias por estar con nosotros de nuevo. No, al contrario, mi querido Ricardo, además con el enorme gusto de saludarte, ni más ni menos que desde el centro del universo, o sea, desde Coatzacoalcos, mi querido Ricardo. Ándale, sí, cómo no. Gracias. Oye, Fluvio, ¿cuál tu opinión sobre este apagón que afectó a 10 millones de mexicanos, 17 estados de la República, este lunes pasado a las 2:30 de la tarde? Hay una enorme polémica acerca de qué fue lo que lo originó y qué representa este apagón en cuanto a las fortalezas o debilidades de la Comisión Federal de Electricidad. Mira, Ricardo, primero debo decir que además de una enorme polémica, me parece que también se ha generado una enorme confusión en términos de las responsabilidades institucionales en este caso, ¿no? Sí. A veces pareciera que no hubo reforma y que el CENACE, ¿no?, el Centro Nacional de Control de la Energía, siguiera siendo una dependencia de la Comisión. En realidad, en estricto sentido, de la misma manera que a partir de la reforma el abasto de gasolinas no es responsabilidad de Pemex, sino de la Secretaría de Energía, en este caso el manejo del sistema eléctrico nacional es responsabilidad del CENACE. El CENACE es quien decide el orden de lo que se conoce en el argot eléctrico como el despacho, ¿no? Es decir, con qué secuencia, con qué jerarquización va entrando la generación de las diferentes plantas eléctricas que existen en el país, las cuales a su vez pues, tienen diferentes fuentes de energía, ¿no? Entonces, esa es la primera confusión que me parece que sí es importante y es una confusión a la que han abonado, me parece muy claro, la forma en que se ha ido dando a conocer toda la información relativa a este apagón, ¿no? Pareciera, insisto, que el CENACE siguiera siendo una dependencia de la CFE y no es así, de manera que en estricto sentido es el CENACE quien tendría que haber respondido, porque en este caso la CFE es uno más de los generadores, si bien sigue siendo el más importante en el país, no es el único generador, de manera que los tipos de electricidad o los orígenes, tanto en su fuente física como entre las empresas, las plantas que están detrás de él, pues son muy variados, ¿no? Entonces, creo que esta polémica también se origina en mucho a que se perdió esa claridad. Es el CENACE, insisto, tendría que haber sido solo el director del CENACE quien informara y respondiera, porque me parece que claramente se trata de una falta en términos del manejo, ¿no? Se informó, incluso la propia CENACE lo dijo, salieron de operación plantas tanto de la CFE como plantas que no pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y se habló, por ejemplo, del porcentaje de energías renovables que efectivamente tienen, sobre todo en el caso de la energía eólica y solar, con la característica de ser intermitentes, ¿no? De manera que mientras no se resuelva el problema del almacenamiento por baterías, pues siguen generando esta inestabilidad que tiene soluciones tecnológicas en la red, ¿no? Entonces, sí me parece que este punto sí tendría que haber quedado claro, más allá de si la CFE es parte de la solución o el problema, ¿no? Entonces creo que ese es el principal origen, mi Ricardo. ¿Por qué la comisión se apresura a dar la versión de que todo se debió a un incendio en un pastizal de Tamaulipas? Luego el gobierno de Tamaulipas dice que no es cierto. Ahora el Universal dice que no se aprecia ningún daño en ninguna de las torres ahí en la zona del supuesto incendio y que fue una versión falsa. ¿Por qué crees que la Comisión Federal de Electricidad se apresuró a dar esta versión sobre el origen de esta falla? Pareciera que un intento por explicar algo sin
tener que hacerse cargo de esta confusión institucional de la que hablaba hace unos minutos. Incluso recordemos que la explicación que dio el presidente prácticamente, bueno, antes de que surgiera o de que se diera esta conferencia de prensa en la que, insisto, pareciera que el SENACE siguiera siendo una dependencia de CFE, el presidente de la República había establecido ya lo que sí me parece que son las causas técnicas, más allá de lo que haya provocado este desbalance, que también hay que decir, es la forma normal en la que opera un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico es terriblemente complejo por la enorme cantidad de energía que se produce al mismo tiempo, y recordemos, se produce conforme se va necesitando, o sea, es un sistema que se tiene que operar en forma real, ¿no? Automática, ¿no? Un desbalance que te dure un segundo, nuestro entrañable Silvio Rodríguez decía del universo un segundo, bueno, en el sistema eléctrico un segundo es muchísimo tiempo, ¿no? Sí. De los desbalances. Entonces, creo que ya estas alguien dijo, tú recordarás, quizá me querido Ricardo, que en política solo se comete un error, ¿no? Lo demás son consecuencias de eso. Entonces me parece que a raíz de esta confusión institucional ha habido un apresuramiento para encontrar explicaciones que no necesariamente son las que están en el fondo de este problema que teníamos años de no ver. Yo recuerdo el último habrá sido en la Semana Santa de 2017, fue uno que afectó el noreste del país, ¿no? La zona de Monterrey sobre todo, pero entonces no veíamos un problema tan extendido, y sí creo que lo que nos debería llevar este apagón es a reflexionar, uno, sobre la necesidad de que haya un funcionamiento conforme al diseño institucional, y si no es el adecuado, pues ya tendría que haber una reforma, ¿no? Pero sí, mientras no haya claramente un manejo acorde al diseño institucional vigente, pues seguiremos viendo este tipo de confusión y la necesidad de recurrir a explicaciones que solamente van enredando más las cosas. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querido Fluvio, que no te haya preguntado sobre este tema? Solo profundizar un poquito, mi querido Ricardo, en este sentido, la necesidad que yo ya veo urgente de reformar, ahora sí que reformar la reforma energética, claramente la orientación de las políticas energéticas y sobre todo en materia eléctrica no se corresponden con ese diseño institucional en el cual se tiene que repensar el papel del Estado sobre el impulso a las energías renovables. En efecto, hay que decirlo, la reforma dejó esto en manos del mercado. En ningún país ha ocurrido así. El primer impulso tiene que ser del Estado, pero si no se reforma este diseño institucional, seguiremos viendo estas confusiones y las polémicas que terminan derivando de eso. Y pues lo demás, mi querido Ricardo, es desearte un feliz año y espero en el que viene seguir siendo parte de esta gran familia nuestra detrás de la noticia. Igualmente para ti, mi querido y fraterno Fluvio. Gracias, abrazote grande. Hasta pronto. Un abrazo.